¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo contacto. 29 diputados de 6 fracciones legislativas acogieron para estudio un proyecto que plantea un cambio bastante polémico en el modelo, en el sistema de elección de los magistrados. Estamos hoy con Esteban Oviedo, él es editor de la sección de política del periódico La Nación, con quien queremos conversar sobre este proyecto y que nos ayude a entender en qué consiste y cuáles son las novedades y los puntos, por decirlo así, polémicos que trae. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, contanos en qué consiste, así como en resumen, este proyecto. Sí, básicamente es una reforma constitucional que lleva, por dicha, afortunadamente, un largo trámite. Así lo diseñaron los constitucionalistas en la década de los 40, para que precisamente sea muy difícil cambiar la Constitución. Pero el punto del que estamos hablando es quieren cambiar la forma en que se renuevan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son los 22 magistrados de Corte Plena, los que integran las 4 salas, desde la sala primera, que ve, por ejemplo, los temas contenciosos contra el Estado, hasta la sala constitucional, pasando por la sala de casación penal, ¿verdad?, donde se resuelven los asuntos penales, y también en las otras salas se resuelven los temas de familia, agrarios. Pero estos magistrados, a su vez, tienen una función de jerarquía. Claro. En la Corte Suprema de Justicia. Son los jerarcas de la Corte los que dictan pautas en el funcionamiento de la Corte. Entonces, el grave problema es que esta reforma lo que busca es que los magistrados prácticamente tengan que buscar la complacencia de los diputados para reelegirse en sus puestos. Entonces, voy a plantear la diferencia entre hoy y lo que este proyecto plantea. Perfecto. Hoy la legislación, o sea, la Constitución, establece que los magistrados son electos y se renuevan por periodos de 8 años. Pero es prácticamente un nombramiento, si le podemos decir de alguna manera, indefinido. ¿Por qué? Porque al cumplirse los 8 años, en realidad el periodo se prolonga por 8 años más, de manera automática, indefinidamente. ¿Siempre y cuando? A menos que 38 diputados se pronuncien en contra. Entonces, la Constitución lo que hizo fue poner un umbral alto de oposición para que un magistrado no se reelija. ¿Y cuál es la lógica de esto? La lógica es el principio de separación de poderes. Claro. Que más bien en nuestro marco constitucional todavía deja una ventana abierta para la posible no reelección. Pero el principio, el espíritu es la reelección indefinida. Si el magistrado quiere y se siente en capacidad, puede seguir en el puesto hasta la muerte. O hasta la pensión, por lo menos. Sí, no, incluso hasta la muerte. ¿De verdad? Sí. Hasta que sus capacidades le den. Por ejemplo, en Estados Unidos el nombramiento es prácticamente vitalicio. Hasta que sus capacidades le den o a menos de que cometa una falta grave, ¿verdad? Pero en el caso de Costa Rica puede ser indefinido. No existe un mecanismo que le diga, no, usted ya se pensionó, usted ya tiene la edad para pensiones. No, él puede seguir todo el tiempo que quiera. Ese es el principio, el de separación de poderes. Este proyecto lo que pretende es que el nombramiento sea solo de 5 años. Bajarlo de 8 a 5. Sí, pero la peor parte es lo que viene. Que a diferencia de que tenga que haber 38 votos para que no se reelija, el magistrado necesite 38 votos para reelegirse. Ya. Entonces, hablemos en tico. De lo que va a terminar pasando es que el magistrado va a cuidar que sus votos, sus resoluciones judiciales se apeguen a lo que necesita la mayoría de los diputados para que cuando venga la hora de reelección tenga la complacencia de ellos. Y eso atenta contra el principio de separación de poderes, que lo que busca es precisamente
que el sistema judicial sea ciego, la justicia ciega, que no tenga que depender ni del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo. También abre la oportunidad, Esteban, para que en caso de un proceso de reelección y que el magistrado tenga que salir a buscar apoyos políticos, tenga que, digamos, se abre la posibilidad del portillo para que tenga que prestar también oídos a intereses particulares de los diputados o incluso asumir compromisos sobre tesis que tal vez no está convencido que deben realmente imponerse en una decisión X. Exacto, fatal, ¿verdad? Y muy delicado en temas, por ejemplo, el tema penal o el tema constitucional. Entonces, ese es el gran problema que plantea esta reforma. Tiene otros elementos, ¿verdad? Novedosos sí. o digamos dudosos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, hay otro en el que plantea, por ejemplo, que cuando la Corte Plena sanciona hoy a un magistrado, tiene que ser una votación secreta con el voto de 2/3 partes de la Corte Plena. Esta reforma establecería que la votación sería pública, con lo cual yo no veo ningún problema, pero lo baja a mitad más 1. Okay. Entonces, con solo 12 magistrados, usted podría expulsar a un magistrado, con solo 12 votos. Entonces, eso también puede ser peligroso. Pero bueno, ahora, ¿qué argumentan los defensores de este? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la justificación que dan? Bueno, primero que nada es un proyecto de la Unidad Social Cristiana. Lo impulsa el diputado Rodolfo Peña de Guanacaste. Y lo que no pudimos hablar con él para este artículo, habíamos hablado con él tiempo atrás sobre este asunto, pero bueno, hablamos con el diputado Pedro Muñoz y ellos lo que alegan es que hoy la remoción de un magistrado es prácticamente imposible. Sí, consideran que es un cargo vitalicio y esto también están también aprovechando la coyuntura que se dio con el cementazo. Claro, el caso de Celso Gamboa. Exacto, el caso de Celso Gamboa. Lo que pasa es que, bueno, el sistema funcionó en el caso de Celso Gamboa. Sí, porque había cuestionamientos, se reunió la voluntad política necesaria para, en vista, digamos, de esas, digamos, irregularidades, pues, no reelegirlo. Exacto, exactamente. No, en realidad fue destitución. Bueno, correcto, destitución. En realidad fue destitución. El proyecto lo firmaron el PUSC, mayoritariamente. Tuvo 4 apoyos del PAC, 1 del Frente Amplio, 1 de Nueva República y un independiente. Sin embargo, vea qué interesante, esos fueron los que firmaron el proyecto de reforma. Correcto. Ahora cuando se vota la admisibilidad, la admisibilidad es un paso en una reforma constitucional que lo que establece es que la reforma se admite para discusión y se crea una comisión especial que dictamina el proyecto. Para estudiarlo, conocer opiniones, perfecto. Pero vea qué interesante, eso fue el miércoles pasado. Y cuando se vota la admisibilidad, el PAC no lo apoya. Okay. No tiene ni un solo voto del PAC. Pero sí tiene votos de Liberación Nacional, votos de Restauración, votos del PIN. Entonces, es extraño esta composición, que primero el PAC lo firma, pero luego no lo apoya. No lo apoya para que sea admitido. Sí. Liberación no firma, pero luego sí lo vota. Vota la admisibilidad. Y el paso siguiente es precisamente la conformación de una comisión que tiene que dictaminar el proyecto. Esteban, el periodista Aarón Sequeira de tu sección habló con el exmagistrado y exdiputado Carlos Arguedas. Está un poquito inquieto sobre este proyecto, ¿verdad? Sí. Recordemos que don Carlos fue magistrado constitucional y fue diputado. Así es. También tuvo las dos condiciones. Y él lo que dice categóricamente es que ese proyecto pone a los magistrados a los pies del Poder Legislativo. En una situación, él le llama precaria. Y además hay que recordar otro punto. Bueno, los magistrados judiciales también nombran a los magistrados electorales. Nombran al fiscal general, nombran al director del OIJ. Entonces, esa presión legislativa podría influir sobre todo eso. Imaginemos el riesgo sobre el sistema electoral. Claro. Entonces él sí advierte de que hay un grave problema y hace énfasis en la sala constitucional, de hecho. Esteban, y ya para terminar, contanos, ya nos adelantaste una parte. El proyecto es admitido
para estudio. Y ya nos explicaste que eso implica la creación de una comisión que es la que se va a encargar de dictaminar el proyecto. Pero como bien dijiste vos al principio, una reforma constitucional es un proceso largo, ¿verdad? Que abarca incluso varias legislaturas. Contanos un poquito ahí sobre ese proceso. Sí, sí, ya pasó la parte de las lecturas. Ahora ya va a la parte de comisión. El dictamen tiene que ser aprobado en 2 debates y también hay otro proceso que es que tiene que ir a la sala constitucional, el cual también lo tiene que examinar. Y también, bueno, el presidente de la República, sea el actual o el siguiente, también tiene incidencia sobre el tema. Él se puede oponer también perfectamente. Estos debates, por ejemplo, en primer debate son por 38 votos o por 29, mayoría calificada o mayoría simple. Por ejemplo, la admisibilidad era mayoría simple. 29 Fue aprobada votos. por 29 votos. Ok, Sí. ok, perfecto. Bueno, ¿algún dato, algún componente adicional que vos considerés necesario también destacar? Yo creo que eso es básicamente, para dejarlo así bien claro, el problema es a la independencia judicial, a la forma en que los jueces pueden resolver sin tener que estar pensando en cómo va a reaccionar el Congreso cuando a ellos les toque el proceso de reelección. Así es, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban, por el tiempo, mucho gusto. y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Si quieren conocer en detalle en qué consiste este proyecto, los invitamos a consultar en nuestras plataformas digitales. Hay un artículo de Aarón Sequeira al respecto, y también tenemos en nuestra versión impresa del día hoy, lunes 4 de noviembre. Soy Ronald Matute y nos vemos en el próximo contacto.